Así que tenemos que entender que Dios llama, Dios prepara y Dios es el que envía. Dios llama, Dios es el que prepara y Dios es el que envía. Por eso Efesios capítulo 4, la Biblia dice que el Señor aún nos llamó, entrenó, preparó y los llama con un propósito. ¿Para qué? Dice en ese caso apóstoles, profetas, maestros. Pero yo voy a leer aquí donde está Mateo capítulo 10, donde habla el momento que Jesús llama a sus discípulos. Y yo creo que la iglesia necesita discípulos. Necesitamos obreros. Necesitamos personas que sientan la pasión por servir, amar, respetar y honrar a Dios. Repito, servir, amar y respetar a Dios. En una de las reuniones me gustó lo que el hermano Siris recalcó, la importancia de los privilegios. Déjeme decirle que es correcto lo que estaba diciendo el hermano. No todo el mundo le es permitido tener el privilegio de dirigir, cantar, hacer algo especial para Dios, porque la Biblia muestra este lugar como un lugar santo. Pero hay personas que se les olvida o no lo saben o no le han explicado o no sé, pero lo toman como algo superficial y sin importancia. Voy a leer Mateo 10, 1 en adelante, y voy a leer los tres sinópticos, porque los tres primeros libros de la Biblia en el Nuevo Testamento son los tres primeros evangelios, son sinópticos, o sea que tienen tres ángulos del mismo acontecimiento de lo que pasó. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; Judas Iscariote, el que también lo traicionó. Vamos a Marcos capítulo 3, que dice el mismo episodio, pero aquí hay un agregado que quiero que lo leamos. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, dice: después subió al monte y llamó Simón a los que él quiso. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Que no lo dijo la primera vez que nosotros lo leímos. Subió al monte y llamó a los que él quiso. O sea que Jesucristo está velando, Él está mirándonos y Él está preocupado por conocer el corazón, la intención y la fidelidad de cada uno de nosotros, para que Él pueda llamarnos a hacer cosas útiles para Dios. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, hermano de Jacobo, quienes apellidó Boanerges, que es hijo de trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, que también le entregó, y vinieron a casa. Vamos a leer el versículo que leí primero, 13. Después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. Dios te va a llamar. Dios va a poner una cosa especial en tu corazón por el deseo de servir. Pero no va a ser algo provocado por ti
sino va a ser algo que Dios lo va a poner, porque la Biblia dice que de Él es el querer como el hacer. La tercera vez que los sinópticos hablan de este mismo episodio está en Lucas 6:12. Lucas 6:12 hasta el versículo 16. Y oiga lo que dice. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No solamente fue arriba orando, ahora dice que fue toda la noche, y llamó hacia Él a los que Él quiso. Cuando era de día, o sea, se amaneció por la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Llamó. Esa palabra viene del verbo llama, fuego. Que una persona que vive una vida común y normal y ordinaria, Cristo lo llama para tener una vida extraordinaria. Repito, aquel que tiene una vida normal, ordinaria, Cristo lo llama a tener una vida extraordinaria. Y Dios me ha dado el privilegio de ver los cambios, cómo la gente va cambiando. Por supuesto, para el lado negativo y el lado positivo. Y eso es algo muy interesante, que Dios nos ha llamado a evolucionar, a generar, a echar para adelante. No solamente económicamente, no solamente en el trabajo, sino en la vida espiritual. Dios nos ha llamado a evolucionar. Yo, por ejemplo, he visto aquí, no veo a la hermana Daisy, pero está grabando, ¿no? Tranquilo, después usted le enseña el video. Ella no quería cantar. No, que yo no sé cantar, que no, que no sé cantar. Y ahora no hay quien la baje a la hermana a cantar. Usted no va a conocer, usted no va a saber el talento, el llamado que tenga hasta que usted no lo pruebe. Recuerdo el grupo de las que cantaban en los coros. Eso era un revolú tremendo. Pero no era solamente porque no sabían cantar. El problema era que yo me daba cuenta que no había, yo sentía que faltaba como peso, que es la experiencia, que es la confianza, que ahora yo estoy mirando en ellos. Siento que hay confianza, siento que hay peso, siento que la experiencia las ha cuajado, las ha puesto más fuertes. Pero eso no debe permitirnos a nosotros huir, escondernos y evitar lo que es imposible, el llamado de Dios. Dios tiene un llamado, Dios tiene un plan para ti. Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste, Dios tiene un plan para ti. Y Él ya te vio, ya te veló y Él te va a llamar. Usted va a sentir esa carga, usted va a sentir ese peso, decir, yo siento que Dios quiere hacer algo conmigo. ¿Por qué tengo esta carga? ¿Por qué tengo esto? Porque eso es lo que Dios está poniendo en tu corazón. Recuerdo hace muchos años uno de los episodios más interesantes, que es este. Me ponía a pensar, ¿cómo será un llamado? ¿Cómo es un llamado? Entonces, un evangelista escribió un artículo que dijo, el llamado es un sentimiento personal que tú lo sientes adentro, que se hace parte de ti, que se manifiesta, que se va exteriorizando poco a poco. Aquel que tiene el don de llamado de orar, vigilar, predicar, lo que sea, usted puede preguntar a la gente que está a tu alrededor y ellos le van a decir, no hermano, usted sí sabe predicar, no, usted sabe cantar, porque la gente es la que da testimonio de lo que nosotros hacemos o no hacemos delante de la presencia del Señor. Yo no le permito a nadie que se autocritique, a nadie.
porque eso sería una falta de respeto. No hay criterio, no hay referencia, no hay justicia el que una persona se autocritique. Tampoco permito que nadie se autodiscipline. Ay, pastor, yo estoy mal. Ay, el diablo me tiene enredado, pastor. Ay, me voy para el infierno. No, un momentito. ¿Por qué te vas para el infierno? ¿Por qué el diablo te tiene enredado? Una ocasión una hermanita me vino y me dijo: pastor, yo he blasfemado contra el Espíritu Santo, me voy para el infierno. ¿Cómo tú blasfemaste contra el Espíritu Santo? Y el hermano: no, yo no tengo perdón. Gritaba la hermana y terrible: me voy para el infierno. Yo le pregunté y le dije: ok, hermana, ¿qué vas a hacer cuando llegues al infierno? Ay, hermano, vamos a hacer un cultito de oración, me dijo. Lo primero que tiene una persona que ha blasfemado contra el Espíritu Santo es que tiene la mente cauterizada. Ya no le importa, ya no le interesa, ya no le interesa nada, ya no le importa nada, no quiere saber de nada, ni de nada. O sea que no es que usted se le escape una palabra y diga un hecho y diga una cosa y ya usted se va para el infierno. Eso no es una varita mágica, eso no es un ascensor, eso no es un automático. Usted tiene que tener realmente una rebelión terrible adentro, y lo que tiene es un infierno. Ya que no va para el infierno, ya tú estás en el infierno. Y eso es lo que quiere decir la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios tiene un llamado, Dios te ama, Dios tiene un propósito, pero ¿será que Dios no sabe lo que me está pasando en la vida? Que claro que Él lo sabe, pero también Él sabe que Él puede cambiar tu vida. Él puede darte otra oportunidad, Él puede levantarte del polvo, como dijo Job. Del polvo el Señor me levantará. Ayúdeme, varón. Ayúdeme. Para el año 90 y pico, nuestro ministerio decidimos, se abrió la puerta para ir a Rusia. Fue una experiencia maravillosa para mi vida. El papá de Joel Austin, el que ustedes ven por la televisión, nos regaló 500,000 Biblias en ruso para regalarlas a Rusia. Fue terrible porque el hombre pagó el flete desde aquí de Estados Unidos hasta Rusia y las puso en la puerta del puerto. Yo me acuerdo que pasaron muchas cosas, pero antes de llegar al punto de una historia muy interesante, yo agarré unas maletas con Biblias y fui a la Plaza Roja de Moscú a regalar Biblias. Es un ruso grandote así, le meto una Biblia por el medio y me mira así y se va corriendo. Viene otro y sigue corriendo hasta que el tercero lo cuadré y me puse así, y entonces le puse la Biblia y lo miró y me dijo: ¿Biblia? Sí, ya. ¿Biblia? Oh. Me pregunta: no, José. Y le digo: no, José. Y ahí el hombre me contesta y me dice: pasiva, pasiva, pasiva. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo descubrí que Biblias gratis se decía: ¿Biblia? No, José. Más de 25,000 Biblias repartimos ese día ahí en esa plaza. ¿Biblia? No, José. El pastor que andaba conmigo me estaba contando que uno de los hijos de los Romanov, que fue la última dinastía de los zares que gobernó, zares o los emperadores romanos, que es lo mismo, gobernaron la Rusia. Dice que uno de los hijos de los Romanov
lo encerraron en una prisión y no le dijeron los cargos por qué lo habían encerrado. Tuvo 5 años, 10 años, 15 años, no sé cuántos años más. Pero uno después de casi 20 años se le ocurrió, dijo, oiga, nunca he probado si la puerta está abierta. Se paró, ya casi no se podía porque tantos años sin caminar. Se paró así, llegó hasta la puerta. Y cuando abrió la puerta, estaba abierta la puerta. Se asustó cuando el soldado apareció y el soldado le dijo, usted está libre. ¿Cómo? La sentencia que le dio el juez del partido bolchevique comunista de aquí de Rusia era que usted estaría preso hasta que abriera la puerta. 20 años le llevó a ese hombre tratar de abrir una puerta. ¿Cuántos años te va a llevar a ti de estar sentado esperando a ver lo que Dios va a hacer contigo sin tratar de abrir la puerta? Chico, en 20 años ya yo me hubiera roto una pierna tratando de abrir esa puerta. ¿Usted nunca ha estado preso? No, gracias a Dios. Yo sí estuve preso en Cuba, en Rusia, en la China comunista me trancaron. Y viví toda esa oscuridad terrible. Yo me acuerdo una noche tan triste en Cuba cuando me metieron preso y el diablo me atacaba y me decía, ¿dónde están tus amigos? ¿Y dónde está tu pastor ahora? ¿Dónde está Dios? Me preguntó. Así terrible, hermano. Y yo, en ese momento, no, usted dice, es que, no, yo no reprendí, hermano, yo alabé a Dios. Porque una de las cosas que usted nunca debe dejar de hacer es glorificar el nombre de Dios. Ese nombre usted tiene que glorificarlo, aunque haya dinero, sin dinero, con trabajo, sin trabajo, con dinero para la renta o si no hay dinero para la renta. Tiene que aprender a alabarlo, porque es ahí que se exalta el nombre del Señor. Jesús oró toda la noche para escoger a sus discípulos. Yo necesito, y esa es mi oración, necesito obreros aprobados, o por lo menos que estén, ¿cómo es? En trámites, que estén en trámites, para que Dios lo levante y lo use de una manera especial. Yo sé que Dios es el que pone el hacer como el querer. Y es Dios el que levanta y pone esa pasión. Y una cosa que yo respeto de una persona es la perseverancia. La perseverancia es muy importante en el llamamiento de una persona. ¿Qué usted opina, hermano Melgar? 14 años yo fui miembro de una iglesia y nunca me dejaron dar una campaña. 14 años. Y yo le pregunto a mucha gente que piensa que porque llevan 2 semanas y no le dieron a cantar un corito, que el diablo los tiene atados, dice. 14 años estuve sentado yo en una iglesia. Bueno, yo seguí predicando en mi ministerio evangelista y seguía por la radio y la televisión y en mi iglesia yo sentadito. Después de 14 años se le ocurrió a la esposa de mi pastor poner una campaña de 3 días. ¿A dónde andaba yo? En Japón. Y en 2 semanas te quiero aquí. Imagínate, a romper compromiso y revoluciones. Cuando yo pasaba meses a veces en la iglesia y nunca me daban un saludo. Pero yo sabía que a mí Dios me había llamado. Yo no necesitaba que nadie me dijera mi llamado, porque ya yo sabía que Dios me había llamado. Dios tenía un plan conmigo. Y lo que digan los demás es irrelevante. Nunca deje que nadie le apague el fueguito. Decía mi pastor que el primero que llega a la iglesia, ¿quién es? Dios no puede llegar primero porque Él está aquí. Las 24 horas su presencia está aquí. El primero que llega es el diablo, soplándole el fueguito que tienen algunos. Se lo va a soplar.
Ya usted viene cansado y aquí es que llega, ay, qué rico se pone ese asiento. Usted lo ve, hermano, ahí. Tan lindo, de aquí se ve precioso como ronca, digo como duermen algunos hermanos. De aquí se ve precioso. Pero uno tiene que luchar contra eso. Porque el Señor no fue a la cruz para que tú te echaras un sueño. Vino a la cruz para que tú lo alabaras. Para que tú lo exaltaras. Para que el nombre de Cristo sea glorificado. Dios tiene un llamado contigo. Dios quiere encenderte. Dios quiere ponerte en la hornalla del Espíritu Santo para que tú sientas esa pasión, ese cariño, ese amor por la obra del Señor y por los que Dios ama. ¿Que quiénes son? Nosotros. A mí no me importa. A mí no me importa lo que diga la gente. A mí no me importa. Déjeme decirle que la Biblia dice: busca gente que tenga buen testimonio. No dice que lo que digan, a mí no me importa. Eso no dice la Biblia. No dice la Biblia. Aquí dice que hay que conservar y hay que guardar el buen testimonio. ¿Y quién fue que buscó los diáconos? ¿Quién fue? No. Los discípulos le dijeron: ustedes están muy ocupados, están trabajando mucho, necesitan ayuda. ¿Por qué no buscan ayuda? Y entonces los apóstoles le dijeron: miren ahí entre ustedes a los que digan, a mí no me importa lo que digan los demás. No, dijo, los que tengan buen testimonio, que los que estaban a su alrededor decían: ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, y a esos llaman. O sea, en otras palabras, quienes lo pusieron los diáconos fueron la congregación. ¿Por qué los pastores pusieron diáconos aquí? Porque el grupo era pequeño, no había suficientes personas. Pero cuando la iglesia crezca un poquito más, eso se hace terrible. Digo, a Pablo lo tienen que haber tenido caché. Pero cuando entré al lugar, era una piedra, una roca, debajo de una casa, donde había una bajada de agua, donde pasaba el agua que caía la lluvia, y en el invierno hasta el hielo pasaba por la celda donde estaba el apóstol Pablo. Y cuando pasaba el agua, el apóstol Pablo levantaba los pergaminos. Y yo me acuerdo de la señora que nos estaba enseñando la prisión y decía: aquí fue donde Pablo escribió, os digo nuevamente, regocijaos. No había mesas, no había bancas, solo el agua de la ciudad cada vez que llovía pasaba por las prisiones. Yo me meditaba y pensaba, ¿por qué el apóstol Pablo dijo regocijaos? Digo nuevamente regocijaos, porque hay una cosa que yo quiero que usted sepa, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Que la lluvia, que la nieve, que el agua, que el dolor y los látigos, nada le podía quitar a él lo que él era. Pablo, el hombre llamado por Dios a sufrir por el evangelio, y su mensaje había conmocionado ese imperio. Y eso es ese es el llamado que yo quiero hacerle, amados hermanos. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y aunque estés llorando, que estés chillando como una goma en una esquina, que estés gritando, yo quiero que el gozo del Señor no salga de tu corazón, no salga de tu mente, no salga de tu vida, que te regocijes y cante, oh moradora de Sión, dice la palabra, Isaías capítulo 12.
gózate, alégrate. ¿Por qué, hermano, me tengo que alegrar? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es el pastor, no es la asamblea de Dios, no es el hermano Osiris, no es la pastora, es porque Cristo es tu fortaleza. Yo venía pensando y yo sentí en mi corazón esta palabra y dije, Señor, esta noche yo sé que hay gente que la necesita. Yo estoy dispuesto a orar. Si te falta gozo, si te falta